Bien, muy buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a esta nueva masterclass relacionada con la gestión de riesgos financieros en empresas, que completa o que continúa con el ciclo que iniciábamos en el mes de noviembre de 2021. Hacemos un pequeño recuento de las diferentes temáticas que hemos venido tratando hasta ahora. Comenzábamos viendo todo lo que tiene que ver con la importancia de la gobernanza, de la gestión del riesgo financiero en la empresa, para profundizar a continuación en el mes de enero en la gestión del riesgo mediante las coberturas naturales. En febrero nos centrábamos en el ámbito de la gestión de riesgos en economías emergentes, utilizando el caso de Brasil y exponiendo los diferentes modelos que podemos utilizar para la toma de decisiones y la fundamentación de las proyecciones de medio y largo plazo. Y en la sesión de hoy nos vamos a centrar en todo lo que tiene que ver con los instrumentos derivados vinculados a la gestión de riesgos contingentes, instrumentos contingentes, y los derivados verdes. Y para ello tenemos el inmenso placer de contar tanto con Carlos Díez, habitual junto a mí en estas exposiciones, como especialmente con Javier Serrano Ibarra, a la sazón antiguo alumno de AFI y además miembro del área de Corporate Risk Solutions en Banco Santander, que bueno, pues nos va a dar una sucinta descripción de estos dos instrumentos, centrándonos no solamente en sus características, sino también en los casos de uso más frecuentes que se pueden observar y también en experiencias reales que han tenido lugar en los últimos meses. Quiero recordaros a todos los asistentes que la duración de la sesión será aproximadamente 45 minutos, al término de los cuales abriremos un turno de preguntas. Para ello, os invitamos a que todas aquellas dudas que tengáis las expongáis a través del chat de la sesión. Y en segundo lugar, recordaros también que tanto la documentación como el vídeo de la sesión estarán a vuestra disposición a posteriori para todos aquellos que tengáis interés en profundizar o en consultar todos los contenidos que se han visto durante la sesión. De igual manera, los tres ponentes nos ponemos a vuestra disposición para en el futuro resolver cualquier cuestión que pueda surgir en relación con una materia que a nuestro juicio es especialmente sensible en el entorno de mercado en el que nos estamos moviendo. Por mi parte, solamente agradecerle a Javier su tiempo, siendo conscientes además de lo tenso y delicado que es el momento actual en los mercados financieros, y sin más dilación podemos dar inicio a la sesión. Pues muchas gracias, Pablo. No sé si me escucháis bien, ¿no? Estupendo. Bueno, antes de nada, un verdadero placer estar con Pablo y con Carlos participando en esta masterclass. Vamos a tocar estos dos topics que están bastante de actualidad, tanto las precoberturas contingentes como derivados ESG. Hace unas semanas, cuando me comentaban Pablo y Carlos la posibilidad de participar aquí, eh, ni por asomo nos íbamos a imaginar todo lo que ha pasado en este interim, en estas semanas, y cómo precisamente para la parte de precoberturas contingentes, cómo se está cada vez poniendo más el foco y los corporates están poniendo más el foco en este tipo de alternativas de gestión activa del riesgo financiero por parte de los clientes, ¿no? Sin más dilación, si os parece, bueno, pues este es un poco, a ver si voy a pasar la podéis ver, ¿no? Ya hemos pasado la slide, fenomenal. Es un poco, este es el esquema que vamos a tener en esta sesión. Dentro de la parte de precoberturas contingentes, vamos a tratar, en primer lugar, oye, pues aterrizando qué es una precobertura y cuáles son las principales estrategias de precoberturas que afrontan los clientes, y cuál es el twist adicional que dan el apellido contingente a este tema de las precoberturas y cuáles son sus principales características. Como decíamos, ¿no? Cada vez está más en boca de todo el mundo el tema de precoberturas contingentes, noticias asociadas a formalizaciones o a estrategias de precoberturas contingentes que han llevado a cabo algunos clientes para que veáis unos casos prácticos.
Y luego un ejemplo de operación que se formalizó en Banco Santander hace unos meses de cross currency swap contingente, de cobertura de riesgo de divisa que se hizo para un corporate, para una inversión que iba a hacer en el extranjero, ¿no? Eso en la primera parte. Y luego en la segunda parte hablaremos de derivados ESG, que aterrizaremos un poco lo que son cada una de estas siglas, el impacto y cómo Santander está a la vanguardia y cómo lo tiene en su ADN actualmente en cada una de las áreas y segmentos en los que trabaja el empujar este tema de sostenibilidad, lo que estamos haciendo en mercados y tipología de derivados ESG que estamos viendo con los clientes y luego algunos ejemplos y noticias, ¿no? Y para el final de la sesión, pues tanto Pablo como Carlos pues entrarán en consideraciones contables de ambos topics y luego un caso práctico de Coca-Cola para el tema de precoberturas contingentes, ¿no? Pues nada, sin más dilación empezamos con la parte de qué es una precobertura y cuáles son las principales estrategias. Antes cuando decía Pablo, ¿no? El tema de la importancia de la gobernanza, la gestión de los riesgos financieros. Aquí es muy importante que haya dentro de la planificación estratégica de la empresa se considere, ¿no? Una gestión activa de los riesgos financieros. Y gestión activa no significa estar entrando en coberturas constantemente, es ser eficientes en esa gestión activa de los riesgos financieros y ser conscientes de que la decisión de cubrir o no cubrir no puede ser independiente al contexto financiero, al contexto de los mercados y a las expectativas que yo tengo respecto a cómo se van a comportar estos mercados durante los próximos años, ¿no? Entonces, había hay algo muy gráfico, ¿no? que rescato, que vi en redes y me pareció bastante interesante y curioso y aplicable para esta sesión, que es este extracto de Alicia en el País de las Maravillas, donde Alicia le dice al gato, oye, ¿podrías decirme en qué camino debo seguir para salir de aquí? Y el gato le responde, esto depende en gran parte del sitio al que quieras llegar. Pues no me importa mucho el sitio, pues entonces tampoco importa mucho el camino que quieras tomar. Esto es muy importante, hay que plantearse con cierta recurrencia la decisión de si cubrir o no cubrir la gestión activa de los riesgos financieros, ser consciente de cuáles son mis riesgos financieros y a partir de ahí decidir qué sensibilidad tengo a subidas de tipos de interés, a evolución de la divisa, a evolución de la inflación, de commodities. Todo esto lo tenemos que tener bien medido y estar revisándolo periódicamente, ¿no? Entonces, para el tema que nos atañe en esta sesión, el tema de precoberturas, esta es mi definición, no la he rescatado de ningún libro, de ningún autor economista. Esta es la definición que Javier Serrano hace un par de semanas pues quise poner en base a la actividad que veo con los clientes, ¿no? Y básicamente lo que veo es que una precobertura es la precobertura de un riesgo de mercado, ya puede ser tipo interés, divisa, inflación, equity, materias primas, es la contratación de un instrumento financiero que ayuda a mitigar un encarecimiento potencial que yo pueda tener en una cobertura que seguramente voy a contratar en un determinado tiempo, dada una operación corporativa, en este caso, operación corporativa puede ser pues una financiación que vaya a tomar dentro de unos meses y que dependa de ciertas condiciones precedentes el desembolso, una compraventa pues de materiales que tenga que hacer en divisa extranjera, de importación o exportación, de divisa, ¿no? Voy a necesitarlo, una operación de crecimiento inorgánico o de M&A, ¿no? Donde vaya a comprar una sociedad en el extranjero, pues entonces todo esto es en un periodo determinado de tiempo una operación corporativa que es altamente probable y es importante, muy importante este apellido de altamente probable, que no tenga una finalidad especulativa la operación de que se vaya a ocurrir, de que se vaya a producir, ¿no? Este hecho. Básicamente, lo que hacemos con los clientes es primero evaluar qué riesgo de mercado se están enfrentando y eso lo podemos hacer, por ejemplo, ¿no? Este es el caso de una compañía que sabe que va a necesitar emitir un bono a 7 años de plazo dentro de unos meses y entonces ese bono, pues el cupón de ese bono, la yield, se va a referenciar al mid swap al plazo más un spread de crédito. El spread de crédito será el que los inversores, pues en función de la percepción del riesgo de crédito, le quieran calificar, pero ese mid swap es lo que nosotros le podemos ayudar a, oye, sabes que dentro de 6 meses vas a tener aproximadamente tu expected de 6 meses para emitir ese bono, vas a tener ese riesgo de que se te vayan todavía más altos la curva de los swaps. Entonces, aquí te ponemos, oye, ¿hasta dónde se te puede ir? ¿No? Pues podemos hacerlo hasta dónde, simulando dónde se va a ir en función de los modelos que utilizamos para evaluar en los movimientos futuros de la curva swap, como en el caso de arriba, o en base al pasado. Oye, ¿qué ha venido haciendo el swap a 7 años en los últimos años?
en una ventana móvil de 6 meses, ¿no? Y dónde nos encontramos y qué riesgo potencial tienes, ¿no? Y es un poco, hacemos este tipo de análisis para que los clientes vean esa sensibilidad, ¿no? Y esa sensibilidad al final se traduce pues, en el swap al plazo que descuenta el mercado actualmente, que al final es lo que descuenta la curva forward de Euribor 6 meses, en este caso, hablando de tipos de interés. Pues lo que hacemos es un análisis de sensibilidad de, oye, y si esta es la expectativa que descuenta el mercado, estos son los gastos financieros asociados que vas a tener a esa curva de tipos de interés forward que descuenta el mercado, pero cuidado que como esto se te vaya, en función de lo esperado, se te vaya 50, 25, 75 puntos básicos para arriba, esta es la sensibilidad de tus gastos financieros. Y esto lo podemos hacer, evidentemente, no solamente estresando los tipos de interés, sino estresando la divisa, estresando cualquier subyacente que nos pueda generar riesgo de mercado, ¿no? Para las compañías. Entonces, los principales instrumentos de precobertura que vienen utilizando las compañías son básicamente los que llamamos Delta 1, que son los de los instrumentos de cobertura. Por ejemplo, el T-Lock, que viene a ser para una comunidad autónoma, por ejemplo, ¿no? que sabe que va a emitir a lo largo del año un bono a un determinado plazo, sabe que ese bono se le va a referenciar al bono del Tesoro Español más un diferencial de crédito. Bueno, pues podemos hacerle una precobertura de, oye, ciérrate lo que es el Tesoro Español, ese bono que va a servir de referencia a los inversores en la fecha de que tú emitas, ciérrate ese Tesoro Español y solamente quédate abierto al riesgo de lo que tú puedes controlar, que es trasladar al mercado la capacidad crediticia que tienes tú, ¿no? Entonces, es un poco lo que le podemos ofrecer. Oye, pues aquí le ofrecemos un derivado que se llama Delta 1, que básicamente lo que hace es, en el caso de que el Tesoro Español pues se comporte con subida de rentabilidades cuando vaya a emitir, pues tendría una liquidación positiva al cliente que le compensa ese encarecimiento potencial que puede tener y viceversa, ¿no? Lo que hacemos es fijarle hoy ese nivel base del Tesoro Español por el cual va a emitir a futuro dentro de unos meses, ¿no? Y lo mismo para los corpores, ¿no? Como decíamos antes en el caso del swap a 7 años, le podemos también fijar ese mid-swap, que es el Euribor de los tipos fijos, ¿no? Es la referencia interbancaria del tipo fijo al plazo y también se lo podemos cerrar, ¿no? Hasta vencimiento, de tal manera que haga de contrapeso y que haga evidentemente esa labor de precobertura. Estas dos alternativas tienen una particularidad que, lógicamente, en el interín, durante estos 6 meses, 7 meses, esto, lógicamente, requeriría garantías corporativas, ¿no? de la contraparte. La contraparte, en el interín, si hay default de la contraparte, nosotros tendremos un claim, digamos, un poder de reclamar ese mark to market o ese coste de cancelación a la contraparte, ¿no? Y entonces Santander tiene riesgo crediticio por hacer esa operación con ese cliente en concreto, ese corporate de esa comunidad autónoma, en el ejemplo que decíamos, o el que sea, ¿no? Y luego otras alternativas son utilizar opciones, ¿no? Entonces, la más típica en el caso de corporates también que vayan a emitir en un contexto donde no hay una elevada volatilidad en mercado es utilizar la compra de un swaption, ¿no? Que no viene a ser más que hoy pago una prima por el cual yo tengo el derecho a entrar en un swap, siguiendo con el ejemplo de 7 años, pues a 7 años de plazo iniciando dentro de 6 meses, ¿no? Y ya me he cerrado hoy el swap al nivel de mercado hoy, al mid de mercado, pagando una prima de X euros. Evidentemente, es una estrategia pues, que obliga a un pago inicial de esa prima, que no siempre, en función del contexto de la operación que estemos viendo, pues dependiendo del perfil del cliente, pues gusta más o menos hacer ese pago al inicio, ¿no? De esa prima, y que también va muy relacionada con la volatilidad, ¿no? Entonces, una forma, y el encarecimiento de la prima con la volatilidad, como decíamos, ¿no? Entonces, una forma de abaratarlo es decir, oye, pues hacemos una especie de túnel o collar, ¿no? Haciendo tanto compramos y vendemos otro swaption porque la ventaja del swaption, perdonad, en el punto 1, la ventaja de ese swaption es que si finalmente en la fecha de la emisión el mid-swap es inferior a ese tipo que yo me he cerrado, yo iré a mercado, la opción vence sin valor y yo voy a mercado y soy capaz de emitir a un tipo más bajo, evidentemente, que al que me había asegurado. O sea, esto es una ventaja respecto a la alternativa inicial, que si los tipos son inferiores al que yo he cerrado inicialmente, puedo entrar en el nivel al que esté el mercado, ¿no? Es una prima que es un derecho que me da a entrar. Y la segunda opción es coger un collar, que es vender un swaption, ¿vale? Un swaption en el que lo que haríamos es un swaption receiver,
en el que lo que haríamos es tener un nivel inferior por el cual tengo un mínimo de mi swap al cual entraría, ¿vale? Me sale más barato porque esa prima que desembolsaba, en el primer caso que veíamos, parte se me devuelve con la venta de ese swaption, ¿vale? Entonces estaríamos entrando en una prima bastante más barata en esta estrategia, pero es verdad que no me puedo beneficiar de caídas muy fuertes en el swap para cuando vaya a emitir, porque tengo ese swaption vendido, ¿vale? Y todo esto tiene ese twist adicional de derivados contingentes, ¿no? Todas las alternativas de arriba lo vamos a hacer en formato contingente, que pasamos a describir a continuación, si os parece, directamente. Entramos en materia. Un derivado contingente, un DIC contingente, no viene a ser más que un derivado estándar, ya puede ser de los delta 1 de opciones, sobre tipos de interés, divisa o inflación, que lo asociamos siempre a una transacción de M&A, Acquisition Finance, o ahora se hace mucho Greenfield Project Finance, ¿no? que tiene muchas condiciones precedentes, este tipo de proyectos, que no será efectivo si la transacción objeto de cobertura no se ejecuta por una causa previamente que hemos contemplado, ¿no? Objetiva, importante decir, objetiva, que no depende de la voluntad de ninguna de las partes, ni del cliente ni de Banco Santander, ¿no? Para que sea efectiva y que finalmente esa precobertura se traduzca en una precobertura que llamamos estándar o vanilla en mercado, ¿no? ¿Qué ventajas tiene, ¿no? esta operación? Bueno, básicamente, ¿por qué precubrir? Para los clientes es importante precubrir los riesgos financieros porque en este caso de contextos de M&A, pues siempre es muy importante para el inversor, son ser sponsors, van ser sponsors que aseguran su TIR de la inversión. Ya saben que haga lo que haga la curva swap, ese no va a ser un input de su modelo de inversión que le puede hacer meter volatilidad en la TIR de su inversión. Entonces, eso es uno de los principales objetivos que tienen, ¿no? Entonces, y esto asegura su TIR entre la firma del SPA, del documento de compraventa, entre el comprador y el vendedor, y la ejecución definitiva, ¿no? Si está sujeto a que tiene que haber una Comisión Nacional de Mercado de Competencia, tanto de España o del país en el que sea, o alguna condición precedente adicional. Estamos viendo sanciones de tribunales de justicia, licencias medioambientales. Hay muchos tipos de contingencias que se pueden meter, ¿no? Dentro de este paraguas de deal contingente. Vamos a dar mucha mayor certidumbre al precio de la compra y entonces vamos a evitar que dejen un colchón, lo que llamamos un buffer, estos financial sponsors para cometer esa compra, ¿no? Que eso hace que sea mucho más eficiente, ¿no? A la hora de alocar recursos por parte de los financial sponsors. ¿Por qué lo hacemos contingente? Porque para este tipo de inversores es muy importante, es un producto sobre todo que viene demandado por este perfil de clientes, es muy importante el no tener que hacer frente a mark to market si la operación finalmente se cae. Eso es algo que siempre cuando veíamos, ¿no? Hace unos años con ellos y no teníamos este producto encima de la mesa, pues era o el swaption o estar con la parte de Delta 1 y lo que tenía de bueno uno, el swaption, que es que no pasaba nada por el mark to market por el camino, de malo tenía que tenía esa salida de caja al principio, ¿no? Y las alternativas de Delta 1 tenían lo malo de que necesitaba garantías corporativas, ¿no? Entonces, en este caso, podemos subsanar esas dos problemáticas. Y son operaciones en las que hay un riesgo de fallo de competencia y que estos sponsors pues, nos trasladan, ¿no? Como decíamos, que no pagan primas. Y luego, ¿por qué lo ofrecemos? Pues porque Santander somos una entidad que estamos metidos en todos los fregados, hablando mal y pronto, que conocemos perfectamente los riesgos asociados al éxito de las transacciones. Incorporamos en todas a un despacho independiente que evalúa la probabilidad de éxito de las transacciones, hacemos un due diligence call muy pormenorizado y ofrecemos al cliente una solución integral a nivel producto, a nivel de banca mayorista. Normalmente son operaciones que van de la mano de una operación de Project Finance, como decíamos, de M&A. Entonces, hablamos un mismo idioma para todos los productos, ¿no? Y son diferenciales este tipo de operativas, ¿no? Y los clientes lo agradecen bastante. Entonces, este es un timeline típico de operaciones de M&A, donde en una semana, desde la firma del SPA, del contrato de compraventa que decíamos entre comprador y vendedor, estamos siendo capaces de poder ya estar ejecutando un deal contingente, ¿no? En ese contrato de compraventa es donde pues se detallan esas condiciones precedentes para un caso de M&A, ¿no? Se detallan esas condiciones precedentes que tienen que cumplirse previamente a que se ejecute efectivamente la compraventa de la compañía y, por tanto, si hay un apalancamiento asociado o una divisa asociada porque hay un tema de que la compañía que estoy comprando está en el extranjero o demás, pues
entramos ahí en esa parte de la cobertura, ¿no? Y dejamos todo supeditado a que se cumplan las condiciones precedentes, antitrust, y ya le cerramos al cliente los riesgos financieros, ¿no? Riesgos financieros, como decíamos, por poner 3 ejemplos muy rápidos, ¿no? De tipos de interés, lo que decíamos, típico corporate o financial sponsor que se va a apalancar para cometer una compra y entonces somos capaces de, por un lado, si se apalanca variable y tiene un riesgo de tipo de interés potencial esa deuda y va a cubrirse, pues hacemos una precobertura, como decimos al principio, de ese riesgo de tipo de interés, y se apalanca fijo, pues lo que hacemos es cerrarle el mid-swap y luego ya no tendría una cobertura durante la vida de la operación, porque ya el cliente ya se ha cerrado fijo, pero se ha cubierto esa referencia de mid-swap que tenía esperada para fijar ese tipo fijo del bono que vaya a emitir, el Term Loan B o lo que sea, ¿no? Y luego el riesgo de divisa, ¿no? Si vamos a comprar una compañía en el extranjero, por ejemplo, una empresa española que va a comprar una empresa británica en libras, pues necesitamos saber qué libras, cuántos euros voy a tener que vender para comprar esas libras, ¿no? Entonces podemos cerrar ese tipo de forward, un forward asiático, podemos estructurar algún tipo de derivado, pero que sea con el twist contingente, que sí, solo sí aplique y actúe si finalmente se cumplen esas condiciones precedentes, ¿vale? Luego el riesgo de inflación es importante, sobre todo en operaciones de real estate, que estamos viendo muchas recientemente, y ahora la inflación que está bastante de moda, ¿no? Por los niveles que estamos viendo, es importante pues esos modelos financieros de los CFOs donde esperan tener para ganar el tiro objetivo suelen redondear, ¿no? Al 2% del Banco Central Europeo, 1,5, 2% y demás. Pues oye, ahora mismo podríamos hacer precoberturas contingentes en un contexto en el que me voy a comprar pues un hotel para alquilarlo o algún tipo de inmueble donde voy a tener esa inflación que me va a afectar a la tira de mi inversión, pues podemos cerrársela también, ¿no? Y en niveles ahora mismo pues bastante atractivos, ¿vale? Para que puedan plantearse el hacer, no una total, pero una parcial cobertura de esa sensibilidad a riesgo de inflación española, pues puede tener mucho sentido, ¿no? De hecho, tiene tanto pues que muchos clientes cada vez más lo están utilizando, ¿no? Desde por ejemplo, grandes clientes, corporates como Coca-Cola, donde que Pablo y Carlos parece que creo que entrarán más adelante a analizar un ejemplo de contingente de Coca-Cola, como Tesco, Orange, luego Financial Sponsors, KKR, BlackRock, entran en este tipo de operativas. Bueno, aquí es algo que poco a poco se está viendo cada vez más. Y es que estamos en un contexto donde la evolución del M&A en España claramente tiene una tendencia positiva. Estamos viendo que en general desde el año 2012 pues, tiene un crecimiento anual de más del 11%. Y si ponemos el foco en, oye, de inversores financieros, principalmente extranjeros, que están entrando en España y están entrando en este tipo de actividad, pues financiero solo, es el doble de crecimiento desde el año 2012 hasta 2021, una barbaridad, ¿no? de tasa de crecimiento, más de un 22%. Esto indica pues, que es una actividad que cada vez tenemos más en prensa, ¿no? Cada vez más hechos de fusiones y adquisiciones, cada vez se están dando más, hay oportunidades de mercado y bueno, pues hay un fuerte boom con todo esto, ¿no? Y por ende de todos los productos asociados que uno de ellos es las coberturas contingentes. Entonces, lo estamos viendo en prensa, como decíamos, ¿no? Tanto M&A como las SPAC en Estados Unidos que están avanzando cada vez más, empujando cada vez más a hacer este tipo de operativa porque es lo más lógico y que lo que va como anillo al dedo a este tipo de operativas, pero es una operativa muy arriesgada para las entidades. Queremos destacar también aquí, como yo como empleado de Banco Santander, que tenemos que analizar muy bien los riesgos y ponernos la gorra y evaluar muy bien la probabilidad de éxito de las transacciones, ¿no? Y poner la gorra de ese financiero que está haciendo esa adquisición porque hay operaciones pues que por lo que sea, por regulación o porque no tiene precedentes o por el motivo que sea, pues tiene una probabilidad de éxito no tan alta y hay que ver muy en detalle y bajar para estar todo el mundo cómodo, ¿no? Con esa operación. Entonces, aquí estamos viendo, ¿no? Cómo los Global Cross Border M&A, cómo ha sido una tendencia tan fuerte que ha tenido hasta 2018, 2019 ya con la crisis COVID y demás, se han producido menos a nivel cross border, pero bueno, tiene un nivel de fracaso, pues bueno, no desdeñable,
pero desde luego que hace que tengamos que analizar muy bien cada uno de los riesgos, ¿no? Porque las entidades de cobertura podemos vernos envueltas en problemas, ¿no? Si finalmente pues las operaciones no llegan a buen puerto, ¿no? Y este es el caso pues de una oferta de compra, ¿no? Que iban de la mano. Advent es un fondo de private equity americano con GIC, esta es una noticia pública, con GIC, que es un fondo de soberano de Singapur, que querían comprar una biotech sueca que se llamaba Sobi, es Swedish Orphan Biotrium. Eran 8 billones de dólares lo que querían, cómo estaba valorada la compañía, y más o menos hablan de que habían cubierto con opciones de cobertura de la divisa 3 billones. Eso, finalmente, como ven ahí en el gráfico, pues pasamos de la fecha en la que se anuncia que tienen esa intención de hacer esa compra, donde necesitaban ese 90%, ¿no? Como sombreamos ahí abajo en rojo, ¿no? Que requerían un 90% de aprobación en comités el llevar a cabo de los accionistas, para llevar a cabo la transacción. Finalmente se consiguió un 87%, fracasó esa compra, y por tanto ese banco, en este caso Barclays, pues perdió como 100 millones de dólares porque había hecho una precobertura contingente, y cuando fue a deshacer al mercado, cuando se giró, pues se había depreciado la divisa un 6%. Entonces esas coronas suecas que había comprado para vendérselas al cliente para que cometiera su compra, pues no se la dio al cliente, la tuvo que deshacer en mercado, tenía esa pérdida en mercado latente y tuvo que darse esa pérdida de 100 millones de dólares. Por eso decimos que hay que tener pies de plomo y ver bien cuáles son los riesgos asociados y que tenga todo el sentido del mundo, ¿no? Este es un ejemplo de operación de un deal contingente que cerramos el año pasado para un cliente de Madrid que lo que iba a hacer es un proyecto, una financiación sindicada, un proyecto en Colombia, donde Santander participaba con un tramo en dólares, y básicamente lo que hacíamos era ese tramo en dólares no lo iba a poder disponer hasta que no se cumplieran una serie de condiciones precedentes, y entonces le ofrecimos precoberturar mediante un cross currency swap la transacción, dado que esto era para un proyecto en Colombia que iba a generar pesos colombianos, ¿no? Entonces, para repagar con sus pesos colombianos que iba a recibir, tenía que repagar su deuda en dólares, y por tanto lo que hicimos es traducirle sintéticamente esa deuda en dólares a pesos colombianos para que lo tuviera totalmente, perfectamente macheado, y no tuviera el riesgo cambiario de no saber cuántos pesos colombianos va a tener que dedicar para repagar su deuda en dólares, ¿no? A lo largo de la vida de la operación. Y entonces aquí había distintas condiciones precedentes de autorizaciones medioambientales, autorizaciones de contratos de conexión, es una línea de alta tensión que iba a ir soterrada por la zona de Barranquilla, en Colombia, o sea, hasta ese punto de especialización, contratado un despacho de abogados expertos sobre la transacción en Colombia para evaluar esas condiciones precedentes, cómo eran de verosímiles, de probables, pues estuvimos trabajando. Esta es de las operaciones más complejas que se han hecho en el banco, la hicimos el año pasado, y es para que vean ustedes pues que, oye, pues que podemos ir de lo más complejo, como puede ser este caso. Hablamos de condiciones precedentes en Barranquilla, en Colombia, pero si son bien analizadas, son transparentes y la experiencia con el cliente es una experiencia fenomenal, como en el caso, pues ningún problema, ¿no? Entonces pudimos hacer esa traducción de ese préstamo de dólares a pesos colombianos, ¿no? Con el flujograma que tienen ahí abajo, que no voy a entrar en detalle porque podemos eternizarnos, pero les mandamos la presentación, como decíamos, ¿no? Y por aquí, ya por la parte de derivados contingentes, esto es todo. Luego volveremos con la parte con Pablo y Carlos para ver el tratamiento contable de este tipo de operativa. Y saltamos a la parte de derivados sostenibles. Como decíamos, es otro tópico que poco a poco va ganando cada vez más protagonismo, ¿no? En las compañías, el incorporar en su memoria, en sus cuentas, todas las novedades y todos los avances que están dando en materia de sostenibilidad, donde Banco Santander básicamente tiene una ambición enorme en materia de sostenibilidad, y no solamente a nivel grupo, sino tiene una orden muy clara área a área de los pasos que hay que seguir,
y, bueno, en este caso tenemos una ambición de emisiones cero de Santander, donde nos hemos comprometido a lograr cero emisiones netas de carbono para 2050. Para que os hagáis una idea, estamos hablando de, entre otros objetivos, el aumentar o facilitar la movilización de 120 billion en financiación sostenible verde para 2025 y aumentando a 220 para 2030, ¿no? Aquí tenemos un poco qué objetivos hay, qué trabajo vamos a hacer. Vamos a alinear la cartera de Santander para cumplir los objetivos de París, apoyar la transición a una economía verde, reducir la huella medioambiental que deja Santander en la sociedad y todo esto pues con ese objetivo, ¿no? De llegar a 2050 con esa meta de emisiones cero totalmente, ¿no? Los pasos que hemos dado, estos son unos indicadores que tocando cada uno de los componentes del ESG, ¿no? Tanto ambiental, social, gobernanza, pues los pasos que ha dado Santander, pues desde la cantidad de financiación verde que se ha dado desde 2019, 33,8 billion, a las personas se le han dado 4 millones de personas tan financieramente empoderadas, apoyamos a la sociedad, somos un equipo muy diversos, con talento, donde las mujeres están en funciones cada vez de mayor liderazgo y por la parte de gobernanza, ¿no? El 86% de los trabajadores están orgullosos de trabajar en Banco Santander, el 40% de mujeres están en el Consejo de Grupo y bueno, pues estamos tocando pues absolutamente cada uno de los componentes de eso que llamamos ESG dentro del propio banco, ¿no? Y estando dentro de lo que llaman en las lead tables, ¿no? De Santander, pues tanto para Project Finance en renovables como en préstamos vinculados a todo tema de sostenibilidad, pues estamos en lo más alto, ¿no? Tanto como ven en la primera tabla, la parte de financiación renovable con 6 billones en 2020, 6 billones en 2020 como el segunda posición de unos 7 billones, ¿no? Por la parte de financiación verde, ¿no? Y esto está reconocido, ¿no? Y acreditado un reconocimiento internacional de los logros que el banco va obteniendo en materia de sostenibilidad y año a año estamos en los puestos de cabeza, ¿no? ¿Y en mercados qué estamos haciendo? Bueno, pues entre otras cosas, estamos viendo distintos formatos de derivados ESG, ¿no? Y esto lo vi con Pablo y con Carlos hace unos meses, les pareció bastante interesante. Básicamente, aquí con el fin de desarrollar una cartera de productos ESG, lo que estamos viendo es que cualquier producto o transacción de mercados que existe, estamos intentando ser capaces de clasificarlo como ESG, ¿no? Entonces hay dos tipos, básicamente, de derivados ESG. Los que están ESG Linked, que se llama, que están sujetos a KPIs ESG vinculados, que son los primeros que vamos a tratar, que son básicamente una operación en la que el payoff del derivado, las liquidaciones que va a tener por mi derivado, van a tener una rebaja si yo cumplo, cliente, si yo cumplo con unos determinados hitos en materia de ESG que voy a acordar previamente con Banco Santander y lo voy a plasmar en mi confirmación de cobertura, ¿vale? Y esos son los primeros que vamos a tocar. Y luego hay otros que son los impact, que pasaremos a ver más adelante, ¿no? Entonces, aquí las principales características de los derivados ESG linked es que vamos a ser capaces de vincularlos a cualquier tipo de cobertura, tanto puede ser tipo de interés, puede ser divisa y demás, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es que la característica principal es que vamos a adaptar los flujos de caja de ese derivado a la forma en la que el cliente vaya a avanzar en sus proyectos sostenibles, ¿no? Son derivados instrumentos bilaterales. Hay poca todavía información pública disponible a nivel público. Es algo que estamos avanzando poco a poco. Y puede tener muchas formas, como decimos ahí, puede ser desde tipos de interés, divisa, como forwards, cross currency swaps y demás. Y son comunes tanto a instituciones financieras como no financieras y muy importante que los clientes suelen valorarlo, los clientes que tienen presiones ESG, ¿no? que valoran muy seriamente el incorporar en sus memorias, en sus cuentas, esos avances en materia de sostenibilidad como sectores de energía, construcción, agricultura, transporte. Lo estoy viendo también para muchos temas de retail, de supermercados, etcétera, ¿no? Unos ejemplos de KPIs que se llaman indicadores, ¿no? De hitos, pues reducir
comportamientos negativos que venimos teniendo con el medio ambiente por nuestro business as usual, por nuestra actividad. Luego, ¿qué mejoras podemos hacer respecto al medio ambiente, ¿no? ¿Cómo mejorar nuestra relación con el medio ambiente? Vinculación del desempeño de las partes con requisitos en base a acuerdos de París, ¿no? La idea sería, dentro del Acuerdo de París, que se establecen los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues intentar orientar esos KPIs a esos objetivos, ¿no? Midiéndolos, medir el desempeño en materia de ESG a través de un sistema de rating o calificación externa. Eso es fantástico. Otra forma de verlo es teniendo un auditor externo que sean capaces de evaluar la consecución de esos KPIs. Porque básicamente tienen que cumplir 5 principios básicos, ¿no? Que sean específicos, que sean medibles, verificables, transparentes y adecuados. Básicamente es que se puedan concretar en el contrato, la parte de específicos vienen a decir eso, que se pueda concretar en ese contrato, estableciendo unas métricas que podamos comprobar y que su cumplimiento se pueda hacer público, porque al final el objetivo en última instancia es, tanto para el cliente como para Banco Santander, es promocionar este tipo de actividades, dado que son actividades que están, en el buen sentido, yendo por la dirección adecuada de materia de sostenibilidad que tanto Santander como los clientes apoyan, y por tanto que se pueda hacer público que ese derivado finalmente ha sido ESG y que sea ambicioso, que no sea un derivado cuyo, y Santander así lo exige, de hecho tenemos un comité de sostenibilidad que evalúa esos requisitos, esos KPIs negociados con los clientes para una operación en concreto. Y entonces dice, pues a partir de estos objetivos que pone el cliente, pues podríamos mejorarle pues en estos puntos básicos, si es un swap, o en estos niveles, si es un FX o lo que fuera, ¿no? Pero lo que pedimos siempre es que sean cosas ambiciosas, ¿no? Que no sea que por el business as usual del cliente, pues que ya vaya por la propia tendencia del cliente que vaya a conseguir el objetivo, sino que sea por algo verificable y algo que sea algo adicional, ¿no? A su operativa habitual. Y luego el otro tipo de coberturas que hacemos ESG es ESG Impact, ¿no? Que significa que parte del valor de ese derivado que cerramos con los clientes lo vamos a dedicar a invertir de la mano de los mismos, de los clientes, en un proyecto sostenible, ¿no? Entonces, hay una fase al inicio de la operación de negociación, de la confirmación, donde tenemos que sentarnos y ver, oye, pues para el cliente, qué es importante, qué proyecto sostenible es importante acometer. Y parte del valor de esa operación lo vamos a dedicar de la mano del cliente a ese proyecto. Y puede ser pues, tanto en materia de reforestación o limpieza del océano, y también depende de la zona geográfica en la que esté el cliente, ¿no? No es lo mismo que sea un cliente que esté en Andalucía, en una zona un poco más árida, que en Galicia. A lo mejor que reforestación ahí tiene menos sentido y va más por temas de materia, o en islas, ¿no? Que limpieza del océano, reciclado del agua, pues lo vemos a medida uno a uno con el cliente, ¿no? Entonces, ejemplos que hemos estado haciendo en los últimos, de operaciones que hemos estado haciendo en los últimos años, pues por ejemplo, aquí son muchas iniciativas que hemos hecho, desde emitir notas sostenibles, donde los fondos que hemos obtenido con esa emisión de notas a minoristas los hemos obtenido a proyectos sostenibles gestionados por nosotros, tanto para energía eólica como solar. Y luego operaciones concretas que hemos hecho con clientes, ¿no? Y quiero entrar en dos. Una que hicimos con QEnergy, un sponsor de energía, que es un ejemplo de derivado ESG Impact, que como decíamos en esta segunda ocasión, y luego con otro sponsor de energía, un ESG Linked, cuyo payoff está vinculado a esos objetivos, a esos KPIs de sostenibilidad como Cúbico, ¿vale? Entonces, si entramos en el primer ejemplo de Impact, siguiendo con este tema, esta es la noticia que se da en expansión, ¿no? Publicidad muy positiva tanto para el cliente como para Banco Santander, ¿no? Donde decíamos que Santander se estrenaba con un swap que ayuda a repoblar bosques, donde básicamente aquí esto era, el proyecto consistía en una plantación de árboles, bueno, el proyecto, la parte ESG, lo que hicimos fue con una cobertura de tipo de interés para unas plantas termosolares que se iban a plantar en Andalucía, pues lo que hicimos fue hacer una cobertura cuyo parte del valor de esa cobertura se dedicaba a plantar árboles cerca de donde se acometía el proyecto, ¿no? Lo que decimos ahí que estaba en la noticia viene, ¿no? Que estaba como a 30 kilómetros de las plantas termosolares, ¿no? Aquí decía que parte de los ingresos se destinaba a plantar 3.000 árboles en Sevilla, en Carmona.
en un terreno de unos 30 kilómetros de las plantas termosolares. Y aquí lo que conseguíamos, oye, pues 10.500 toneladas de CO2, que equivalen, según dice la noticia, ¿no?, a 10.500 hogares, más o menos, al consumo de 10.500 hogares, pues se consiguió absorber esa parte de CO2 por acometer este proyecto, ¿no? Pues el cliente encantado de hacer esa noticia positiva y nosotros también, ¿no? Y salió en expansión. Otro tipo de operación, la segunda parte, es la parte con Cúbico, este Finance Sponsor, donde hizo un Project Finance de 100 megavatios, donde hizo placas fotovoltaicas también. Y básicamente las placas fotovoltaicas tienen un consumo de agua y uno de los KPIs que se puso es, oye, pues que ahorre agua más allá de lo que tenía estimado, pues hacer un desarrollo en las plantas para ahorrar agua. Entonces, a través de AENOR, al segundo año, pues iba a ver si finalmente se habían conseguido ese ahorro de agua que originalmente pues, se había objetivado. Y entonces, AENOR al segundo año, pues, y si se ha conseguido, nos lo certificaría Banco Santander y tendría una bonificación el cliente en el tipo fijo de la cobertura de tipo de interés que hizo asociada a esos dos proyectos solares, ¿vale? Y esa bonificación del tipo fijo, pues fue directamente, se concreta directamente en casa al cliente y ya está. Y por mi parte, poco más. Ahora les dejo a Pablo y a Carlos para andar con las consideraciones contables. Muy bien, pues, gracias, Javier. Desde el punto de vista de las consideraciones contables y yendo un poco rápido, ¿vale? Para no consumir más tiempo. En el caso de los derivados ESG, sobre todo en el caso de los instrumentos vinculados a KPIs, como estaba comentando Javier, pues al obtenerse pues una bonificación o una mejora de las condiciones de derivado, en el caso obviamente de que se cumplan los objetivos establecidos, pues la eficacia de las coberturas suele verse mejorada, ¿vale? Esto sucede como consecuencia de una reducción sobre la comisión que está implícita en, por ejemplo, el tipo fijo de un IRS, como también comentaba Javier. De este modo, el tipo fijo pues suele estar mucho más cerca de lo que es el tipo puro de mercado o el tipo hipotético, si queremos verlo así, y por lo tanto, pues replica de una manera más fiel y más exacta el riesgo que estamos cubriendo, ¿vale? Desde el punto de vista de los deal contingent, aquí sí, tratándose de instrumentos que tienen mucha más flexibilidad, más opcionalidad, en definitiva, pues va a ser imprescindible justificar que se trata de operaciones altamente probables, ¿no? Nos comentabais ya en una de las cuestiones que trasladabais al chat que a qué se refería o a qué hacía referencia el término de altamente probable y quién era el que lo justificaba, ¿no? Bueno, pues la evaluación de la probabilidad de una transacción prevista pues tiene que darse desde la gerencia o desde la propia compañía, ¿vale? Pero no puede estar única y exclusivamente basada en las intenciones que ésta tiene, sino que deben ser pues hechos o apoyarse con hechos que sean observables, ¿vale? Pues como puede ser frecuencia de transacciones pasadas similares donde se realizaron esta tipología de coberturas, la capacidad financiera y operativa que tiene la compañía para llevar a cabo esa transacción, si la compañía ha realizado inversiones importantes que estén vinculadas a esta transacción y que por lo tanto pues aumentan su probabilidad porque se asume perdón, que la compañía pues ya tiene puesta en marcha pues otras operaciones, ¿no? O que por lo menos está comprometida a nivel económico con la operación. Pues el hecho de que justificar que el hecho de que esa operación, si se pierde, pues podría generar un trastorno relevante a la compañía. Aportar el plan de negocio y ver que efectivamente es un punto importante de este. Bueno, en definitiva, todo lo que tengamos nuestra mano para justificar que es una operación altamente probable y que también, como comentaba Javier y que es uno de los equipos del propio Santander hace, pues intentar con todo eso evaluar, ¿no?, que la probabilidad de que la operación salga adelante pues es muy alta. Aquí otro punto importante también será el intervalo de tiempo hasta que la transacción prevista ocurra, ya que obviamente cuanto mayor sea la distancia hasta la transacción, pues menor es la probabilidad que hay de que la transacción se pueda considerar como altamente probable, ¿vale? Y mayor
van a tener que ser esas evidencias o hechos observables que se aporten para apoyar el concepto, ¿no?, de que es una operación altamente probable. Desde el punto de vista de las coberturas de estos instrumentos, pues pueden ser tratadas tanto como coberturas de flujo efectivo como de coberturas de valor razonable, ¿vale? En el caso de que el deal contingent pues sean coberturas de flujo efectivo de una transacción altamente probable, pues las variaciones de valor irán registrándose como cualquier cobertura de flujo efectivo o como la gran mayoría de ellas contra el patrimonio neto, ¿vale? De este modo, pues se va a evitar esa volatilidad indeseada que se nos puede generar en la cuenta de resultados. En aquellos casos en los que se trate de coberturas de valor razonable, aquí sí que deberemos considerarlas como coberturas de valor razonable de un compromiso en firme no reconocido, ¿vale? Cuando una partida cubierta es un compromiso en firme no reconocido, el cambio acumulado en el valor razonable de la partida cubierta se debe reconocer como un activo o un pasivo, ¿vale?, con una ganancia o pérdida a la cuenta de resultados, ¿vale? Lo que nos permite la contabilidad, en este caso, pues es generar, si queremos llamarlo así, un activo o un pasivo ficticio que nos genera unas variaciones que es que si la cobertura pues está diseñada de manera correcta, se nos netearán al 100% o en un gran porcentaje con las variaciones que tenemos del derivado en la cuenta de resultados. Tanto en las coberturas de flujo efectivo como en las coberturas de valor razonable, será necesario, por tanto, aportar todos los hechos observables a nuestro alcance para justificar que se tratan de operaciones altamente probables. Como podéis ver, estos deal contingent suponen un esfuerzo mayor a la hora de justificar la aplicación de la contabilidad de coberturas, sobre todo en comparación con los derivados verdes, donde todo parece que son ventajas, pero no por ello son instrumentos que queden excluidos para su aplicación y, es más, son instrumentos que en nuestro día a día cada vez vemos más que se utilizan y los auditores también cada vez están más acostumbrados a verlos y es más fácil tratar con ellos el que se pueda utilizar la contabilidad de coberturas. Pablo, no sé si quieres hacer algún matiz o entrar con la parte de Coca-Cola o la parte de preguntas. Sí, vamos, el caso de Coca-Cola lo ha enunciado con un ejemplo antes Javier, no nos vamos a detener en exceso, es es un buen ejemplo, como señalábamos antes, de una cobertura contingente en una transacción de M&A con toda la incertidumbre, con todas las características que rodean un proceso de estas características. Simplemente apuntalar las dos reflexiones que han hecho primeramente Javier y en segundo lugar Carlos. No son instrumentos que se deban contratar con fines especulativos, porque esa especulación no interesa ni siquiera a la contraparte que está actuando como cobertura del riesgo, en este caso la entidad financiera. Y dos, desde el punto de vista de la empresa que quiere mitigar el riesgo, hemos de tener muy presente que desde la perspectiva de la pura contabilidad de coberturas, pues el análisis y la información que se deben aportar son más profusos que en circunstancias normales, pero eso no invalida para nada que un instrumento de estas características se pueda considerar una cobertura eficaz y, por lo tanto, evitar que los cambios de valor razonable generen volatilidad en los estados financieros. Hasta aquí nuestra exposición y para dejar hueco a las preguntas que habéis ido formulando en el chat, nosotros vamos a parar de hablar, aquí, ¿vale? Agradeciéndoos, como os decía al principio, vuestra asistencia, ¿vale? Voy a ir haciendo una recapitulación de las preguntas que habéis formulado y voy dando paso tanto a Carlos como a Javier para la respuesta, ¿no? Miguel Medina nos preguntaba acerca de la consideración de altamente probable. Bueno, como hemos insistido, la consideración de altamente probable efectivamente es un concepto que preocupa y mucho desde el punto de vista de los auditores, pero también hay que tener en cuenta que al final a la entidad financiera le interesa cubrir un riesgo que efectivamente vaya a producirse. Por lo tanto, Javier, salvo que tengas algún matiz que hacer en este sentido, altamente probable importa
tanto para la contabilidad como para la contratación. Es muy difícil, por ejemplo, Totalmente. a nuestro juicio, que se produzca una contratación de un derivado de estas características en una fase súper incipiente de un proceso de M&A, por ejemplo, cuando todavía no hay ni siquiera firmada una binding offer, por ejemplo, ¿verdad? Efectivamente, efectivamente. Típicamente el contexto de Money es una vez que está hecha la firma de ese SPA y de ese contrato de compraventa, es cuando ya podemos venir colaborando, evidentemente, y trabajando con los clientes en base a lo que se espera tener plasmado en ese documento, ¿vale? Para que sea algo también cubrible, porque hay veces que hay cláusulas, hay forma de redacciones y demás, donde no se deja de todo claro cuál es el trigger, cuál es el punto en el que cómo se podría cumplir esa condición precedente y por tanto sí que animo a ponernos en preaviso y colaborar y trabajamos con la gente de Manei para entrar un poquito antes de la firma del contrato de compraventa, pero sí es verdad que en ninguno de los casos hemos podido estar ejecutando sin tener siquiera un contrato de compraventa, ¿no? O sea, al final eso es algo que hay que tenerlo muy claro, ¿no? Correcto, al final este punto ayuda y mucho a la consideración de la cobertura como una cobertura contable porque no estamos cubriendo efectivamente un futurible difícil de justificar. David Márquez, no, perdonad, antes. Francisco Núñez nos trasladaba, y esta, Javier, va un poco para ti, acerca de cómo se mide el riesgo de contraparte en una cobertura deal contingent, si se hace a través de colaterales como una precobertura delta 1, etcétera. Pues en principio, durante ese interín, dado que el interín de la fase de contingencia, el banco no tiene un claim contra ese cliente, no le consume línea crediticia al cliente por ese periodo. Es verdad que el banco asume un riesgo, como veíamos en el caso de Barclays, asume un riesgo de que el derivado pues, se comporte como con un mark to market negativo para el potencial cliente que asumiría ese derivado en su balance y finalmente no hay transacción de manera, pues no, el Santander no tiene un claim contra el cliente, precisamente es la ventaja que tiene este producto para los clientes, ¿no? Y entonces por ahí no tendría ese consumo de línea, a diferencia de hacer una precobertura vanilla, de decir, oye, pues me cierro el swap siguiendo con tipo de interés, iniciando 6 meses forward, que ahí sí voy a tener o una diferencia de liquidación, depende cómo esté el de mercado o y demás, ahí sí tendría ese consumo de línea. Con la parte de contingentes no habría, pero desde luego que hay que tener en cuenta la volatilidad de mercado y demás para ver el tamaño de la operación y si es una operación en la que entramos nosotros solos o con alguna otra entidad. Pero últimamente estamos teniendo bastante apetito por hacer este tipo de operativa, ¿vale? Fenomenal, Javier, muchas gracias. Y luego David nos preguntaba, bueno, voy respondiéndote, David Márquez, sí, vamos a pasaros tanto la presentación como el vídeo de la sesión. Eh, y en segundo lugar, nos pregunta acerca de qué manera o qué procedimiento sigue el banco para asegurarse del cumplimiento de los KPIs, si es a través de una verificadora externa o se encarga un equipo del propio banco. O sea, hay de todo. Normalmente es de una verificadora externa. En este caso, en el ejemplo que poníamos era Enor, en la que iba a verificar y se ponía en la propia confirmación de derivado que iba a ser Enor la que iba a verificar en un periodo de tiempo después, oye, pues que esas plantas fotovoltaicas, en el ejemplo que decíamos, pues iban a ahorrar ese agua que se decía, se iban a cumplir esos hitos, pero puede ser también que el cliente obtenga una mejora en su rating de sostenibilidad ESG colocado ahora hay muchas agencias de rating externas, pues también puede ser, un objetivo puede ser ese, y que porque la empresa se vaya a comprometer en dar pasos para mejorar ese rating, ¿no? O sea que procuramos que sea por un externo profesional y experto en la materia que estemos hablando, ya puede ser medioambiental, gobernanza o social, ¿no? Fenomenal. En este caso, además, esos verificadores, esos certificadores externos están actuando también no solo en el ámbito de los derivados verdes, vamos a decir, sino también en el ámbito de la pura captación de financiación, ¿de acuerdo? Aunque no tenga derivados. Y normalmente, pues las entidades financieras, los inversores institucionales, etcétera,
empiezan a habituarse a este tipo de compañías, al estilo de lo que puede suceder con las firmas de auditoría, como referentes de, bueno, pues de la calidad, ¿no? De que efectivamente el objetivo ESG se persigue, se puede sustanciar y efectivamente es un objetivo específico y medible, ¿no? Como señalaba antes Javier. Y en última instancia nos preguntaba también acerca de si se ha llevado a cabo algún contrato con productores eólicos o se ha firmado algún contrato con KPIs vinculados a la performance de eólicos. Javier, ¿habéis visto algo en este marco? Sí, 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 claro que sí. Hay tanto para fotovoltaicos como para eólicos, sí, sí, desde luego, más de uno. Fenomenal. Nosotros, desde luego, en el ámbito más puramente de asesoramiento, vamos a decir independiente, en el ámbito de analizar estrategias de cobertura previas, etcétera, como asesores independientes dentro de AFI, sí que es verdad que cada vez más vemos este tipo de productos en el mundo del project finance, ¿vale? Con independencia de la naturaleza, vamos a decir, de la energía, de la fuente de energía que se está utilizando para producir la electricidad. Finalmente, Sergio González preguntaba si la prima de un deal contingent se paga upfront o también si se paga upfront, perdonad. No, la primera los deal contingent van embebidas en el precio final del cliente, en ese swap o en ese FX que vaya a cerrar el cliente, en función de en qué momento se produzca. O sea, lo que hacen los clientes es cierran una parrilla de primas contingentes desde hoy hasta lo que se llama un long stop date, la fecha máxima esperada de la transacción que va a haber, y evidentemente a medida que la operación se ejecute y la cobertura pase a ser derivado estándar a medida que nos alejemos en el tiempo, cada vez esa prima es mayor, pero solamente voy a pagar la prima por la cual, en la fecha a la cual se produzca ese desembolso. En ese momento, esa prima será la que se incorpore al tipo swap que hemos cerrado y será el tipo base a partir del cual me construyo ese mi swap y a partir de ahí ya tendría mi spread de crédito de mi bono que voy a emitir, siguiendo con la trazabilidad de la emisión, esa potencial que habría, ¿vale? Es decir, que al final el deal contingent no funciona como una opción al uso, vamos a decir, donde No, hay que hacer un pago de una prima, sino que efectivamente el desembolso queda, vamos a decir, diluido, ¿no? O reflejado en el tipo de embebido, sí. cambio o en el tipo de Efectiva. interés que efectivamente va a tener que afrontar el cliente con la cobertura. Pues no tenemos tiempo para más, así que nos vamos a despedir agradeciéndoos a todos vuestra asistencia, vuestras preguntas y vuestro interés. En los próximos días recibiréis tanto el vídeo como la presentación que hemos empleado y nos emplazamos, eso sí, ya para la vuelta de Semana Santa, para la próxima edición de estas masterclass vinculadas a la gestión de riesgos en empresas no financieras. Y desde luego no quiero terminar sin agradecer de nuevo a Javier tu presencia hoy con nosotros y Placer. tu interés por colaborar con estas sesiones de difusión. Y nada, espero que terminéis todos muy bien el trimestre y ánimo con lo que nos resta de ejercicio. Un saludo, buenas tardes a todos. Saludos, fuerte abrazo. Un saludo a todos, buenas tardes.